Hola, mi nombre es Melitón González García. En este video vamos a abordar sobre la materia de teoría general del proceso. En este caso, vamos a desglosar el procedimiento judicial y uno del procedimiento administrativo. Pues bien, para comenzar con la presentación, vamos a desglosar primero el proceso judicial, que es la rectificación de la acta de nacimiento. Para ello, resulta importante revisar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla en su sección 10ª, que lleva como título Rectificación de las actas del Estado Civil. Bien, en el artículo 930 nos establece que la rectificación o modificación de un acta del Estado Civil se hará ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de esta. Dicho esto, entendemos en este artículo que toda rectificación tiene que ir fundamentada en una sentencia. Bien, en el artículo 931 nos establece los requisitos para que pueda proceder la rectificación. En ello nos puntualiza lo siguiente: por falsedad, por enmienda. Este es cuando se solicita variar algún nombre u otra circunstancia esencial. En el número 3 encontramos la solicitud por el reconocimiento de identidad de género autopercibida en ejercicio al libre desarrollo de la persona. En el artículo 932 nos establece que en el juicio de rectificación se oirá al juez del registro del Estado Civil y a cualquier persona que pretenda contradecir la demanda. Sobre este artículo entendemos que así como nosotros podemos tramitar el proceso de rectificación, también se tiene derecho a que una persona pueda contradecir la demanda. En el artículo 933 nos establece que la sentencia que cause ejecutoria se comunicará al director del registro del Estado Civil para llevar a cabo dicho proceso. En este mismo Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 935 nos establece que pueden pedir la rectificación del acta del Estado Civil: 1. Las personas de cuyo estado se trate; 2. Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno; 3. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; 4. Los que según los artículos 575 y 576 pueden intentar la acción en ellos se trate, y los que hayan sido reconocidos después de haber sido registrado su nacimiento. Pues bien, en este artículo nos establece de manera muy clara y precisa de quiénes pueden pedir la rectificación de un acta del Estado Civil. En el artículo 936 nos establece que cuando se trate de enmendar errores, yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidental del acta sentada, procede su aclaración ante el director del registro del Estado Civil. Pues bien, de resultar precedente la aclaración, el director del registro del Estado Civil remitirá una copia certificada de la resolución al archivo estatal a efecto de hacer las anotaciones que correspondan al libro duplicado y otro al juzgado para el registro del Estado Civil en el que fue expedida, para que se proceda a realizar las anotaciones en el libro original
de actas. Como último artículo de la revisión del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el artículo 937 nos menciona que enunciativamente son errores meramente accidentales. 1. La omisión de la anotación de uno o los apellidos del registrado que aparecen en los nombres de su o sus ascendientes que le presentan al registro tratándose de actas de nacimiento. 2. La ambigüedad en la fijación de la fecha o lugar de nacimiento del registrado. En las actas de nacimiento, si se pueden desprender esos datos del resto de los elementos consignados en el documento. Y por último, está el de error ortográfico en la transcripción de alguno o todos los apellidos, siempre que dicho error sea subsanado a partir de una sola lectura de la transcripción de los apellidos de él o los ascendientes. Una vez llegado hasta este punto en donde nos interesa de este trabajo del juicio de rectificación del acta, pues en la legislación encontramos que como primer paso el procedimiento de rectificación de acta se tramitará en juicio especial, debiendo acompañar a la demanda lo siguiente: copia certificada del acta del registro civil cuya rectificación se trate, y declaración bajo protesta de decir verdad que en todos sus actos públicos y privados ha utilizado el nombre, fecha y lugar de nacimiento que se pretenda corregir, sustentándolo con documentos. En el punto número 2 nos establece que en el auto que admita la demanda se dará vista al juez del registro del Estado Civil que autorizó el acta cuya rectificación se pida y al Ministerio Público. En el punto número 3 encontramos que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado estará facultado para decretar las medidas necesarias tratándose de grupos étnicos o comunidades indígenas en el proceso de rectificación del acta de nacimiento jurisdiccional. Hasta este punto, este artículo hace referencia a los grupos étnicos o comunidades indígenas. Bueno, en algunos casos se presentan casos controvertidos en los nombres de una persona. Esto se da principalmente cuando el nombre proviene de la lengua originaria. Y en el punto número 4 nos establece que la rectificación administrativa se sujetará a las disposiciones que para tal efecto previene del artículo 936 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Prosiguiendo con la presentación, en este momento vamos a abordar sobre el proceso administrativo con el tema de transparencia y acceso a la información pública. Para abordar este tema fue necesario recurrir a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el ámbito federal, pues desde este ordenamiento encontramos la parte general sobre los procedimientos que se lleva a cabo para el acceso a la información pública, y en este caso las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información mediante solicitudes de información, y deberá apoyar al solicitante en la colaboración de las mismas de conformidad con las bases establecidas del presente título. Esto es a manera muy general de este proceso, para que más adelante podamos abordar la diagrama que nos interesa para este trabajo. Continuando con los puntos específicos de este tema, encontramos que cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar solicitud de acceso a información ante la unidad de transparencia a través de la plataforma nacional en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Pues en este caso nos damos cuenta de las formas en las que nosotros como ciudadanos podemos acceder a dicha información. Continuando con el recorrido de los artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encontramos que tratándose de solicitudes de acceso a la información formulada mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En este caso nos podemos dar cuenta que la plataforma nacional pues maneja un mecanismo para que al momento de dar la información solicitada sea de manera ordenada. Llegando hasta este punto, podemos graficar que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes. Como primer punto, encontramos el nombre o en su caso los datos generales de su representante. Como punto número 2, encontramos el domicilio o medio para recibir notificaciones. 3. La descripción de la información solicitada. 4. Cualquier dato que facilite su búsqueda y eventual localización. La modalidad en la que se refiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de orientación mediante consultas directas, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción de cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado de este presente ley. Una vez llegado hasta este punto, pues ya podemos ir graficando sobre los procesos o procedimientos del acceso a la información pública como uno de los más fundamentales o que toda persona debe de saber es que los términos de todas las notificaciones previstas en esta ley empezarán a correr al día siguiente al que se practique. Cuando los plazos fijados por esta ley sean en días, esto se entenderá como hábiles. En esta parte se puntualiza más al momento de cuando se presenta la solicitud del acceso a la información. Cuando la información requerida por el solicitante ya está disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 5 días. Otro punto que también es importante mencionar es que las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuentan con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones con el objeto de que se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Continuando con el proceso, la respuesta a la solicitud deberá ser notificada a la interesada en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días contando a partir del día siguiente a la presentación de la queja. Cabe mencionar que la unidad de transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo mínimo de 70 días contando a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberán efectuarse en un plazo no mayor a 30 días. Transcurridos dichos plazos,
Los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se produjo la información. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente. El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia. Otro punto que hay que mencionar es que cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información. Expedirá la resolución que confirme la inexistencia del documento. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que genera o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Notificará al órgano interno de control o equivalente al sujeto obligado, quien en su caso deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustiva, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. Y para finalizar con este tema, otro punto importante que hay que recalcar es que las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar el acceso a la información. Para finalizar con la exposición, presento las referencias bibliográficas de donde obtuve la información. Del proceso administrativo obtuve de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ámbito federal, y para el procedimiento judicial me basé en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Ambos son ordenamientos jurídicos de carácter estatal.